Ok, hermano, Dios le bendiga, buenas tardes, una vez más aquí estamos, a Dios siempre sea la gloria, por siempre, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Una vez más aquí estamos un lunes muy bendecidos en Cristo Jesús. Queremos otra vez más poder llegar hasta su hogar para poder compartir la palabra con usted. Espero que tenga el tiempo, el espacio para que pueda conectarse y pueda también participar con nosotros de esta predicación. Si tuviera por ahí alguna petición de oración, por favor escríbala y vamos a orar por usted al final de la predicación. ¿Ok? Vamos a orar a Dios para que Dios nos bendiga en esta tarde y que el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que hagamos en este lugar. Oremos a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, dándote gracias por tu infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el único que mereces la adoración y la gloria. Gracias, Padre, porque nos permite llegar a tal lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, para adorarlo, para bendecirlo, para darle alabanza y la honra que solo usted merece, mi amado Padre. Le quiero dar gracias, Señor, por su infinito amor, bondad y misericordia. Pero le quiero dar gracias en especial, Señor, por haber dado a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestro amado Jesús, nuestro amado Señor, nuestro amado libertador y salvador, dio su vida por nosotros en la cruz y esta tarde queremos homenajearlo, queremos honrarlo, queremos darle gracias y gloria, reconociendo que nuestra vida depende de su gracia y misericordia, de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Padre, gracias, oramos para que esta tarde, mi Señor, usted venga ministrando su palabra, su voluntad, el consejo de su palabra, al corazón de cada uno de sus hijos, Padre, cada uno de mis hermanos, Padre, que van a poder ver, escuchar esta predicación. Oro, mi Dios, para que su Santo Espíritu lleve su palabra a lo profundo de sus corazones y pueda mover sus voluntades para que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores de tu palabra. Hoy oramos, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú tocando los corazones, que seas tú trayendo transformación espiritual a nuestras vidas, trayendo, Señor, un cambio en nuestros corazones, que tu palabra, Dios, rompa esas cadenas, esas ataduras, Dios Todopoderoso, y que todo lo que está oculto, Dios, pueda venir a luz por medio de tu palabra y que tu pueblo sea bendecido en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias y gloria y nos declaramos en victoria a través del sacrificio de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, gracias por permitirnos entrar a sus casas una vez más. Como dije al inicio, hermanos, si tienen una petición por ahí, escríbanla y mándenla. Y al final vamos a hacer una oración. Aquí tenemos una secretaria que está apunta las oraciones y todo. Y entonces, para que oremos, si tiene una necesidad, podemos orar por ello. Ok, el tema de hoy, hermanos, se titula La importancia de la perseverancia en la voluntad de Dios. Importancia de la perseverancia en la voluntad de Dios. Yo creo que es el punto clave y determinante en la vida del cristiano. Abrir el corazón a Jesucristo, millones de personas se lo han abierto. En un momento de necesidad, en un momento de tristeza, en un momento de que el Espíritu Santo los tocó, en un momento donde quizás no hallaban la puerta para sus problemas, en un momento donde el corazón se sintió triste, vacío, y el Espíritu Santo llegó y tocó su corazón. Han sido muchísimas las razones o los métodos que Dios ha usado para tocar el corazón de los seres humanos. Y déjeme decirle que millones y millones han abierto su corazón a Cristo, pero también millones hoy en día no están caminando en la voluntad de Dios. Hay dos puntos en el peregrinaje de nuestra vida cristiana que todo el mundo le gusta. El primero es cuando aceptamos a Jesús, que la Biblia le llama el primer amor. Es algo que es maravilloso, sientes el amor de Dios en tu corazón, te sientes amado por Dios, siente que todo es color de rosa, camina sobre rosas y todo bien bonito. Es bonito cuando uno abre su corazón a Jesús.
Y el otro punto es que los cristianos y los seres humanos sentimos que es un punto importantísimo y determinante, creo que es cuando coronamos nuestras carreras. Llegamos a la meta final y decimos, he peleado la batalla, he guardado la fe, ahora solo me queda recibir del juez justo la corona de la vida. Ese momento glorioso. Imagínese usted en la presencia de nuestro Dios y el Señor hablando, testificando su nombre delante de nuestro Padre y delante de los ángeles y diciéndole, venid, bendito de mi Padre, heredad la tierra preparada para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Qué momento más glorioso va a ser ese. Ya muchos han experimentado, han muerto físicamente y han pasado a la presencia del Señor. Pero el punto intermedio es el punto que muchos cristianos no alcanzan a superarlo. Yo dije una vez esto, Israel salió de Egipto, Israel iba a cruzar el río Jordán y a tomar la tierra prometida. Pero ¿a dónde fue el fracaso de Israel? En el desierto, en medio de esos dos extremos. ¿Por qué razón? Porque en el desierto es el lugar donde verdaderamente te das cuenta si tienes fe en el corazón. Te das cuenta si eres capaz de poder cruzar el desierto como viendo al invisible, superando toda necesidad, obstáculo, adversidades, peligros, lo que sea, para poder cruzar ese desierto. Es en ese trecho llamado desierto espiritual donde muchos cristianos hoy en día han tirado la toalla, han abandonado los caminos de Dios y hoy están apartados de los caminos del Señor, están pecando deliberadamente, haciendo pecado, regresaron al mundo, se deleitan en lo que están haciendo porque no tuvieron esa fuerza de voluntad necesaria para poder ser perseverante en la voluntad de Dios. Quiero decirte algo que es muy importante. Quiero decirte 5 cosas muy importantes. Cuando una persona es perseverante en la voluntad de Dios, te voy a dar 5 detalles como introducción, después leemos la palabra del Señor. Es porque esa persona confía ciegamente en Dios y en el Señor Jesucristo. Cuando los momentos en tu vida, llegan momentos difíciles en tu vida que tú ya no encuentras salida, esos momentos donde se te acaban todos los, podemos decir, todas las fuerzas, todas las herramientas subpersonales que tú tienes. Ese momento donde muchas veces las personas con quien tú convives en una congregación aparentemente te abandonan o estás solo y te sientes como que estás abandonado. En ese momento tú te das cuenta si verdaderamente tú confías en Dios o no confías en Dios. Una persona perseverante en la voluntad de Dios es perseverante porque confía ciegamente en Dios. Él sabe perfectamente que cualquier circunstancia que venga a su vida es poco para lo que Dios tiene preparado para ellos en el reino de los cielos. En cierta ocasión Jesucristo dijo estas palabras, como los dolores de la mujer cuando da a luz, dice, así es la vida del cristiano, pero dice que después que da a luz, es grande el gozo de tener en sus manos una nueva vida, dice Jesús, que se olvida del sufrimiento pasado. Entonces, cuando una persona verdaderamente, un cristiano, verdaderamente es perseverante en la voluntad de Dios, es porque confía ciegamente en Dios. Lo contrario que es, si no es perseverante en la voluntad de Dios, es porque nunca confió en Cristo Jesús. Se deleitó en la bendición. Muchos están hace tiempo alejados de Dios, aunque tienen una membresía en una iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque no valoran. Para ellos no es muy importante. Para ellos no vale la pena darlo todo por lo que Cristo los está ofreciendo con su muerte en la cruz del Calvario. Cuando usted empieza a valorar y usted dice, no hay nada mejor para mi vida que la eternidad con Cristo Jesús. Cuando usted sabe que eso no tiene precio, que eso es único, usted dice, no importa lo que tenga que sufrir. No importa cuántos tropiezos tenga que superar. No importa cuántos ataques del enemigo tenga que vencer.
No importa cuántas luchas tenga que enfrentar, yo voy a cruzar ese desierto porque vale la pena cruzar el Jordán y tomar esa tierra prometida. Creo firmemente que hay muchos pueblos de Dios que no entiende la magnitud del regalo que nos proveyó nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús. Creo que hay muchos pueblos de Dios que no le dan mucha importancia ni mucho valor al sacrificio que mi Señor Jesús hizo en la cruz para proveernos vida y proveernos en abundancia. Y te voy a decir por qué. Cuando nosotros amamos lo que Cristo nos ha proveído, cuando nosotros reconocemos que ese regalo es único y nos apasionamos, yo quiero ir. Usted, mire, no importa el obstáculo que usted tenga que pasar, no importa las luchas que tenga que pasar. Es más, no importa lo que tengas que hacer, tú haces lo que tienes que hacer para poder llegar a ese lugar. Yo creo firmemente que hay pueblos hoy en día que no valoran lo que Cristo ha hecho por ellos. Por eso es que cambian fácilmente el regalo de la salvación por un momento de placer. Cambian la salvación que Cristo les ha dado solo por consentir a alguien, solo por no quedar mal con alguien, o por amar el pecado, o por satisfacer algo. Entonces yo me doy cuenta que para ellos es más importante un momento de entretenimiento y de placer que lo que Cristo les ha dado en la cruz del Calvario. Tercera cosa muy importante, una persona que es perseverante en los caminos de Dios es porque valora lo que Cristo ha hecho por él en la cruz. Algo muy importante, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es única. Nadie, hemos hablado muchas veces en este lugar, nadie, absolutamente nadie está dispuesto a dar su vida por nadie en esta tierra. Solamente Cristo Jesús. Y Él murió en la cruz para ofrecernos a nosotros esa hermosa bendición de ser llamados hijos de Dios y poder vivir la eternidad con Él. Por eso es que Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice que si pecaremos deliberadamente después de haber conocido la verdad y después de haber gustado el don celestial, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de destruir a los adversarios. ¿Por qué razón? Porque una persona, hermano, que haya participado de la gracia de Dios, que haya gustado el don celestial, que haya sido alcanzado por la gracia del Señor Jesucristo y está pecando deliberadamente, está en términos espirituales, está burlando del Señor Jesucristo. El escritor de Hebreos dice que tiene por inmunda la sangre del pacto, pisotea al Hijo de Dios y tiene por afrenta al Espíritu Santo. 3 pecados horrendos después de haber conocido lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Número 4, una persona que es perseverante en la voluntad de Dios tiene la certeza que los frutos de la perseverancia son mejor que el dolor y el sufrimiento temporal. Por eso Pablo dice, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Por eso siempre yo predico esto, hermano, y te digo algo muy importante. Es tan necesario, es tan indispensable que a los hijos de Dios, a los recién convertidos, les enseñemos la verdad. Les empecemos a enseñar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y empezarles a decir que tenemos muchos beneficios, somos una familia bendita, en paz, en victoria, en bendición, pero también somos una familia, la familia más perseguida en la faz de la tierra. A nosotros los matan solo porque sí. A nosotros nos odia la gente incluso sin conocernos. La gente, si tuviera la oportunidad o tuviera una licencia para matar cristianos, hace tiempo nos hubieran matado. ¿Y cuál es el delito? El delito es por el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Cristo dice en Mateo, dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. También dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces necesitamos nosotros explicarle a la nueva generación de cristianos
de que ser cristiano es una lucha constante, es una batalla constante, pero también cuando crucemos esa línea de lo temporal a lo eterno, lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que valió la pena resistir, valió la pena serle fiel a Dios, valió la pena buscar a Dios en todo tiempo, valió la pena los tiempos que ocupas de estar de rodillas, valió la pena de evangelizar, valió la pena sacrificarte por la obra de Dios, valió la pena perdonar al ofensor, valió la pena no programar, hacerle mal a la gente, valió la pena amar la obra de Dios, amar al pueblo de Dios, dedicar tu vida, tu tiempo para que el pueblo de Dios pueda crecer en conocimiento, en temor y obediencia a la palabra. Valió la pena, porque cuando lleguemos a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, de Él vamos a recibir un hermoso galardón. Por eso te digo, cuando una persona es perseverante en los caminos de Dios, sabe perfectamente que vale la pena sufrir por la causa de Jesucristo. Vale la pena sufrir por la causa de Jesús. Vale la pena sufrir por la voluntad de nuestro Dios. Vale la pena sufrir por la obra de Dios. Vale la pena sufrir por ser sincero y por ser honesto delante de los hombres. Vale la pena sufrir por decir la verdad. Vale la pena sufrir por no encubrir el pecado de nadie. Vale la pena sufrir por no hacerse partícipe de la vida pecaminosa y maliciosa de otras personas. Vale la pena sufrir, porque al final vamos a ver ese hermoso galardón que Cristo tiene preparado para su pueblo. Y el número 5 dice así: una persona que es perseverante en la voluntad de Dios significa que su fe es activa y que lo puede lograr con la ayuda de Dios y con el esfuerzo que Él ponga. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque no podemos dejar a Dios por Dios. Aceptamos a Jesucristo, es cierto. Somos salvos por gracia, pero Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos hablado mucho sobre esto. Y estamos hablando mucho sobre la teología que se predica ahora, la teología del liberalismo y la teología del formalismo espiritual, la teología social que se predica ahora y la teología del reino ahora que se predica hoy. Y esos dicen: usted acepta a Jesucristo, no tiene que hacer nada porque ya Jesucristo lo hizo todo por usted. Eso es una de las grandes mentiras que puede enseñar un predicador desde un púlpito. La Biblia dice: esfuérzate y sé valiente. Pablo dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una persona que es perseverante en la voluntad de Dios sabe perfectamente que su fe es activa en la obediencia a Dios y sabe perfectamente que lo va a lograr, va a coronar su carrera con la ayuda de Dios, con el favor de Dios y con el esfuerzo que Él haga para cruzar esa meta y llegar a la patria celestial. Quiero que leamos el libro de los Hechos. Hechos capítulo 26, leamos desde el versículo 19 al 23. Vamos a leer ahí. Yo quiero que leamos y hablemos del apóstol Pablo. Pablo era un hombre, hermanos, que tenía una visión clara de lo que él quería ser, hacia dónde quería llegar. Y déjeme decirle, hermano, que desde el momento que mi Señor Jesucristo lo salvó allá yendo para Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el mismo Señor Jesucristo le dijo a Ananías: le voy a mostrar a él cuánto es necesario padecer por la causa de mi nombre. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo fue una de las personas que más sufrió en su cuerpo por la causa de Cristo Jesús. Pero algo que tenía el apóstol Pablo, y es de lo que queremos hablar hoy: Pablo era perseverante,
Pablo sabía lo que quería. Pablo sabía que lo podía todo en Cristo Jesús. Pablo sabía que poniendo la fe y la confianza en Cristo Jesús llegaría al final. Pablo sabía que la perseverancia en su corazón era porque él amaba lo que Cristo le había ofrecido en la cruz. Y algo importante, Pablo perseveraba en los caminos de Dios. ¿Sabe también para qué? Para honrar el sacrificio que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Son los 5 puntos que yo te enseñé anteriormente, hermanos. Cuando una persona, hermano, no es perseverante en los caminos de Dios, es porque no sabe honrar el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Cuando una persona no es perseverante en los caminos de Dios, es porque no valora el regalo que Cristo le ofreció a través de Cristo, del sacrificio de Jesús. Y eso debemos tomar en consideración, porque si valoráramos el sacrificio de Jesús y quisiéramos honrar el sacrificio de Jesús, nos esforzaríamos cada día, seríamos perseverantes en la fe, perseverantes en la voluntad de Dios y no perseverantes en nuestros proyectos, en nuestros anhelos, quizás codicias o ambiciones, sino que seríamos perseverantes en la voluntad de Dios. Hablemos un poco del apóstol Pablo. Pablo estaba preso. Y Pablo estaba relatando, él relataba su conversión y relataba la visión de cómo Jesús se le había aparecido camino a Damasco y cómo el Señor le había delegado a él ser apóstol para los gentiles. Y Pablo dice, yo no rehusé a esta visión. Pero como le voy a decir algo, cuando usted y yo hablamos del apóstol Pablo, siempre hablamos de cómo el poder de Dios, de cómo la gloria de Dios se movía en este hombre del Señor, cómo se movía el poder y la autoridad de Dios a través de la vida del apóstol Pablo y cómo era un hombre lleno del poder de Dios, lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero muy pocas veces vemos y hablamos del sacrificio que pasó Pablo para poder llegar hacia el otro lado. Mira lo que dice ahí Hechos capítulo 26, versículo 19 en adelante. Dice así, por lo cual, oh rey Agripa, estaba defendiéndose, lo estaban acusando como siempre, lo que te dije al principio. Es el mayor delito en esta tierra ser cristiano, porque sabes que hay personas que ni siquiera te alcanzan a conocer. Es más, hay otros que te conocen y saben quién eres tú verdaderamente. ¿Quién es tu vida? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo tú hablas? ¿Cómo tú sientes? ¿Quién eres tú? Si eres íntegro o no eres íntegro. Y cualquiera que sea la posición, no importa. Hay gente que aunque sepa que tú eres íntegro, siempre te van a atacar. Siempre te van a levantar calumnias, falsos, difamaciones, porque eso es el trabajo de Satanás en contra de los hijos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo pasó todo este tipo de problemas. Usted puede leer 2 de Corintios capítulo 11 y Pablo habla todo lo que él padeció. Y una de las partes que Pablo dice, he aprendido a vivir, dice, entre falsos hermanos, porque sí hay falsos hermanos. Tristemente es lo que se vive. Mira, sigamos leyendo. Dice, no fui rebelde, dice, a la visión celestial. Le está explicando todo lo que está pasando sobre su vida. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y dice, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el evangelio. El evangelio no es que usted venga a la iglesia con una Biblia y le sonría a todo el mundo, ay, es un hermanito de la caridad. No, fíjese que no. Usted y yo necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento, ser verdaderamente cristiano genuino. Ese es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio. Usted no puede ir a la iglesia a hacer alianzas con la gente. No. El mensaje del evangelio es para promover unidad en la iglesia, no alianzas.
No, entonces es muy importante entender, cuando usted predica la palabra, usted dice la verdad, usted enseña el mensaje del evangelio como es, algunos lo van a recibir con alegría, pero a otros les va a incomodar. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón de los que se incomodan no es recto delante de los ojos del Señor. Cuando una persona está caminando en la verdad y ama la verdad, nunca le va a incomodar la verdad, pero tienes que predicar el mensaje del evangelio a como lo dejó nuestro Señor Jesucristo. El versículo que sigue dice así, el 27, por causa de esto, ahí va lo bonito, 21, perdón, gracias. Por causa de esto, dice, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Cuál era el delito? Decirle que Jesucristo los amaba. ¿Te das cuenta? Decirle a la gente, Jesucristo los ama, Jesús murió por usted en la cruz. Nuestro Padre Celestial los ama tanto que envió a su Hijo a morir por usted a la cruz. El Señor Jesús quiere que usted sea santo porque Él es santo en todas sus maneras de vivir. ¿Sabe cuál es el delito? Que le digas a las personas, necesitamos orar, necesitamos buscar de Dios, necesitamos evangelizar, necesitamos congregarnos, necesitamos servir a Dios con integridad, necesitamos promover la unidad y la armonía. Esos son los delitos más graves que se cometen dentro de las iglesias. El apóstol Pablo empezó a predicar a Jesucristo, empezó a predicar el arrepentimiento a los gentiles para que los gentiles fueran salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a eso, los judíos lo prendieron y lo quisieron matar. Y no solo fue una vez, créanme que fueron muchas veces, pero Pablo nunca tiró la toalla. Eso es lo muy importante que tenemos que aprender hoy. Nunca tirar la toalla. Te voy a explicar algo. No importa el problema que tú atravieses, no importa cuánta gente te ataque, cuánta gente te quiera calumniar o hacerte daño a tu vida. Te voy a decir lo que es muy importante. Más poderoso es el que está en ti que el que te está atacando. Y aquel que te ataca injustamente, aquel que te quiere hacer daño injustamente, bendícelo y perdónalo en el nombre de Jesús y déjale el resto a Dios. ¿Sabe cómo dice Dios? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces déjaselo a Dios, tú bendícelo y perdónalo en el nombre de Jesús. No te ensucies la mano, no vale la pena que te rebajes al nivel de alguien que te está atacando. El punto que sigue dice en el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, persevero, mira lo que dice, habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Mire qué importante, si Dios está contigo, Él te va a dar las fuerzas, te va a dar la salida, te va a dar la sabiduría y la fortaleza para que tú sigas caminando hacia adelante. Lo que tú tienes que hacer, yo tengo que hacer, es tomar la determinación de creerle a Dios. Tomar la determinación de caminar por el desierto bajo circunstancias difíciles y no negar a Dios, no voltear a ver atrás, no importa lo que venga, problemas económicos, todos los experimentamos, problemas de salud, todos los experimentamos, tristeza, todos los experimentamos, angustia, todos los experimentamos, de todo lo que tú quieras, todos los experimentamos. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que si tú amas el regalo que Cristo te dio en la cruz del Calvario, la diferencia es que si tú quieres honrar a Cristo Jesús por su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, si tú quieres valorar el sacrificio de Jesús y no pisotear al Hijo de Dios, ni tener por inmunda la sangre del pacto, ni hacer afrenta al Espíritu de gracia, tú tienes que perseverar en los caminos de Dios. Mira, hay millones de hombres y mujeres en la historia de la iglesia que han coronado su carrera. Y han habido tres elementos muy importantes en esa vida de ellos. Los número uno, que era Cristo, era el centro de su vida, de su corazón. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. En esa base se fundamentaban todos los grandes siervos de Dios.
en esa base, porque ellos sabían perfectamente, como decía mi Señor Jesús en San Juan 15:5, separado de mí, nada podéis hacer, como dijo Pablo también en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. La otra cosa muy importante que había en estos hombres de Dios que los llevó a cruzar ese desierto y poder coronar su carrera es que fueron personas que tomaron la determinación de empezar una carrera y terminarla con la ayuda de Dios. Ellos dijeron, yo no regreso atrás, yo voy a llegar y voy a caminar, no sé cómo, pero yo voy a cruzar ese desierto y yo voy a cruzar el Jordán y yo voy a tomar esa tierra que fluye leche y miel como heredad, porque esa es la bendición que mi Padre me está proveyendo a través de Cristo Jesús. Y la tercera cosa muy importante que había en estos hombres es que estos hombres estaban dispuestos a darlo todo, estaban dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de poder llegar hasta el final. Déjame decirte algo, hermano, si tú me estás viendo, escuchando, si usted no está dispuesto a sacrificar cualquier cosa que Dios le pida, cualquier cosa que Dios le pida o que usted necesite renunciar para poder seguir caminando, si usted no está en la disponibilidad, usted no va a poder cruzar el desierto. No va a poder cruzar el desierto. Va a llegar un momento en tu vida espiritual, va a llegar un momento en tu vida espiritual que tú vas a tener que desprenderte de algo que quizás para ti es muy valioso. Y tienes que desprendértelo porque si sigue con eso sobre tu vida, no vas a poder pasar ese desierto. Hay cosas en el corazón de mucho pueblo de Dios que necesitamos desprenderla para poder cruzar el desierto, como por ejemplo el orgullo o la falta de perdón, la falta de honestidad, la falta de sinceridad, la falta de determinación, la falta de convicción en nuestros corazones. Hay un sinnúmero de cosas en el corazón del cristiano que si no está dispuesto a abandonar eso, no puede cruzar el Jordán. Entonces, son tres cosas que había en la vida del apóstol Pablo. Lo primero era Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo segundo, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de llegar a donde debía de llegar. Y lo tercero, él estaba dispuesto a renunciar a todo lo que les estorbaba para poder cruzar ese desierto. Tenemos que aprender esto en nuestra vida cristiana. Hay muchas cosas que tenemos que irlas dejando. Yo le aseguro que usted y yo ya hemos sido confrontados por nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones a través de su palabra, enseñándonos por medio del consejo de su palabra que tenemos que abandonar comportamientos, actitudes, pensamientos que no son agradables delante de los ojos de Dios. Y en esa determinación de renunciar a las obras de la carne, de hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice el apóstol Pablo, eso te va a ayudar a ti a estar fortalecidos en la fe y ser perseverantes en la voluntad de Cristo el Señor. Pablo tenía muchos problemas como tú lo tenías, pero Pablo entendió que tenía que despojarse de muchas cosas para poder caminar por el desierto como viendo al invisible. Mira, sigamos leyendo. Dice, persevero hasta el día de hoy. Estamos en Hechos capítulo 16, versículo 22. Dice, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso es el mensaje del Evangelio. Eso es, pero te voy a explicar algo. Cuando tú tomas la decisión de ser un cristiano genuino, un hombre de oración, un hombre de servicio, un hombre leal, un hombre firme, un hombre que a lo blanco le llama blanco y a lo negro le llama negro, un hombre que está dispuesto a hacer lo que Dios le mande a sacrificar con tal de hacer su voluntad. Cuando tú tomas esa determinación, vas a tener grandes obstáculos en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser un tropiezo en el camino de Satanás. Usted va a ser como una piedra en el zapato de Satanás. Entonces, él va a buscar de cualquier forma,
Va a buscar gentes a tu alrededor para hacerte la vida imposible y hacerte tropezar y hacerte caer. Y cuando no te puede hacer tropezar, no te puede hacer caer, cuando no te puede hacer renunciar a los caminos de Dios, haciendo un montón de trampas sobre tu vida, empieza a quererte difamar, levantar calumnia en contra de ti para que tú te desanimes y te vueltes para atrás. Hay mucho pueblo de Dios hoy en día que están mejor en sus casas. ¿Sabe por qué? Porque no han sabido batallar en esta situación. Ellos han preferido mejor quedarse en su casa en vez de perdonar al ofensor y seguir adelante creyendo que Dios está con él como poderoso gigante. Donde quiera que tú estés, no hay nada más importante, no hay nada de más valor en la vida de un ser humano que estar caminando en la voluntad de Cristo Jesús. Algo que yo siempre he dicho en lo personal. ¿Por qué hay personas, por qué hay hijos de Dios, por qué hay cristianos que permiten que otra persona los saque de las iglesias o los saque de la fe solo por su mal comportamiento? ¿Por qué permiten que eso? Yo voy a explicarte en lo personal. A mí no me va a apartar de los caminos de Dios nada ni nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo decidí coronar mi carrera, y te voy a explicar algo. Yo no voy solo. Mi capitán, que se llama Cristo Jesús, Él va conmigo como poderoso gigante. Él es el que me alienta todos los días. Él es el que me da fuerza todos los días. Y cada día siento que es un día nuevo, es un día especial, donde yo puedo hacer cosas maravillosas para mi Señor. Pero lo que las personas digan o las personas hagan en contra de mí, a mí eso no me va a impedir seguir sirviendo, seguir perseverando en los caminos de Dios. Al contrario, cuando yo veo que eso está pasando a mi alrededor, es porque sé que voy por el camino correcto. Porque si yo fuera por el camino equivocado, igual que ellos, yo fuera cómplice con ellos, yo tuviera alianzas con ellos, y yo no tengo alianzas con las tinieblas. Yo tengo hermanos de la luz, hijos del Dios Altísimo, que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ellos son mis hermanos. Entonces, cuando usted camina en la voluntad de Dios, cuando usted es una persona derecha en las cosas de Dios, va a tener problemas. Pero no temas, porque el que te llamó, Él te va a socorrer. El que te llamó te va a fortalecer. El que te llamó estará contigo todos los días de tu existir. El que te llamó te dará la victoria. El que te llamó levantará bandera de victoria a favor tuyo. El que te llamó, mira, hará vallados alrededor tuyo y nadie te podrá tocar. Nadie te podrá hacer daño. La gente van a desear lastimarte, hacerte daño, pero poderoso es Dios para callar la boca al enemigo y para darte la victoria. Por eso es muy importante, yo he dicho esto varias veces aquí predicando, que se desbarate todo tu mundo alrededor, pero que nunca se te caiga la fe en Cristo Jesús. Sé perseverante en los caminos de Dios, sé perseverante en lo que has creído, sé perseverante en Cristo nuestro Salvador, sé perseverante en ese llamamiento supremo que Dios te ha hecho en Cristo Jesús. Sé perseverante en tu diario caminar. Cruza ese desierto como viendo al invisible. No tenga temor a la adversidad, al enemigo, a lo que te puede hacer el mal. Dios está contigo. Dios te va a suplir. Dios te va a bendecir. Dios te va a proteger. Dios te va a dar la victoria y tú vas a cruzar el Jordán para la gloria y la honra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. No temas. Solo preocúpate por estar firmes en la fe. No firmes en una iglesia, firmes en la fe, obedeciendo a Cristo Jesús en todo, porque Él es el Señor que te compró con su sangre en la cruz del Calvario. No te compró ninguna religión, no te compró ningún pastor, no te compró ningún líder en la iglesia. Tú no eres propiedad de los hombres, tú eres un hijo de Dios comprado con la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 13. Ahí uno para atrás, el capítulo 13 del libro de los Hechos. Una de las cosas, vamos a ver 5 áreas en las cuales tenemos que perseverar. Una de las cosas que tenemos que perseverar en la gracia de Dios.
Ok, la gracia es ese don, ese regalo inmerecido que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Ve conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 42 al 44. Necesitamos perseverar en la gracia. Por eso hay muchas personas que predican, no, salvo siempre salvo. Oye, es que están ciegos, que no pueden leer lo que dice en la Biblia o qué pasa. O se lo repetimos, porque la Biblia habla claramente que necesitamos ser perseverantes en la gracia de Dios. Mira lo que dice Hechos 13:42. Voy a darle gracias y darle gloria a Cristo Jesús. Dice el 42, cuando salieron ellos, dice, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, que no se apartasen. La primera cosa que tienes que hacer tú en tu vida como hijo de Dios es perseverar en la gracia de Dios. Es lo primero. No te apartes de la gracia de Dios. El día que estás apartado de la gracia de Dios, tu vida es una desgracia. Créeme que sí. La único lugar donde estamos seguros, bendecidos, protegidos, en paz, en bendición y en victoria es en las manos de Cristo Jesús. Eso es estar en la gracia de Dios. Camina, vive en la gracia de Dios. Como te leí anteriormente de 2 de Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos entender esto. Recibimos la gracia, ese regalo de Dios a nuestros corazones. Necesitamos permanecer en Él. Necesitamos ser perseverantes en la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice la Biblia, que es todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea santo, sea puro delante de nuestro Padre Celestial, para que tú puedas coronar tu carrera, tú puedas decir, yo crucé el desierto, yo crucé el río Jordán, yo puedo entrar a esa patria celestial. Tú necesitas perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso te digo, hay muchas personas que hoy en día no están en los caminos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque se quedaron en el desierto, no supieron perseverar en los caminos de Dios. ¿Qué tú crees que es la razón por la cual muchas personas no perseveran? Es por la falta de fe. Es por la falta de convicción, es por la falta de amor y determinación al llamamiento que Dios le ha dado. Es por la falta de interés y falta de valorar lo que Cristo le ha ofrecido por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando tú haces cuenta y dices ¿qué es lugar más importante en esta vida que está en la presencia de Dios por la eternidad? ¿Cuál es el regalo más grande que un ser humano puede recibir estando en esta tierra? Yo te lo voy a decir, es la salvación que Cristo nos ofrece por medio de su muerte. Nada de este mundo, ningún regalo de esta tierra puede ser de tan gran valor y tan especial que el regalo que nos da Cristo Jesús con su muerte. Si tú tienes ese concepto, si para ti es tan importante lo que Cristo te ha regalado en la cruz del Calvario, consérvalo. Atraviesa el desierto con fe. No voltees a ver atrás. Tú sabes qué decía el pueblo de Israel en el desierto. Moisés le decía, consíguenos gente, capitanes, para que nos lleven de regreso a Egipto. Allá teníamos pepinos, teníamos tomate, teníamos cebolla. Eso dice la palabra de Dios. Y en varias ocasiones el pueblo de Israel, estando en el desierto, ellos preferían mejor regresar a la esclavitud del pecado del mundo que seguir perseverando en las promesas que Dios le había dado. ¿Cuántas personas han aceptado a Jesucristo y se han vuelto al mundo? ¿Sabe por qué? Porque su corazón todavía estaba en el mundo. Porque no había una determinación en su vida. No sabían ni por qué estaban en una iglesia. Hay muchos pueblos de Dios que están en una iglesia y ni saben para dónde van, ni por qué están ahí. No saben ni lo que está pasando. Entonces es muy importante que tú entiendas que si tú has nacido de nuevo, si eres nueva criatura, tu ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
Si en verdad has resucitado con Cristo, dice Pablo en Colosenses, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Entonces, eso es muy importante. Si eres una nueva criatura, si has nacido de nuevo, que tu corazón, tu mente, tu alma, tu esfuerzo estén hacia allá arriba, no a quedarte en la tierra. Y si estás apartado de los caminos de Dios, déjame decirte algo en esta tarde, hermano. Dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Y si estás oyendo este mensaje es porque Dios quiere darte una oportunidad más. Entonces yo quiero pedirte que si tú estás apartado de los caminos de Dios, abra tu corazón a Jesucristo y regresa a los caminos del Señor. Reconcíliate con el Señor Jesucristo y verás cómo tu vida va a ser diferente. Dios te va a dar una nueva razón de vivir, que va a valer la pena estar en esta tierra. Pero si no es así, va a haber mucha tristeza al final de tu peregrinación en esta tierra. Yo te lo aseguro porque la palabra de Dios así lo dice. Vámonos a Colosenses capítulo 4. La otra cosa en la que debemos de perseverar siempre es en la oración. Hemos hablado sobre de esto y hemos hablado que es una de las cosas las cuales Satanás no quiere que los hijos de Dios hagan, orar. Y preste atención a algo muy importante. Si usted tiene su iglesia y es una iglesia que no hay cadena de oración, que no hay ayuno, es un club social. Es un lugar de entretenimiento, es un lugar social de pasarla bien. Llame a la congregación, al ayuno y a la oración y te vas a dar cuenta cuánto van a responder ese llamado. Y lo que respondan a ese llamado son personas que son perseverantes en la voluntad de Dios. Porque la oración es un diálogo, es una conversación íntima de corazón a corazón con nuestro Padre Celestial. Y si un hijo de Dios no quiere conversar con su Padre, ¿es que está molesto con el Padre? ¿Es que no quiere hablar con Dios, su Padre? Entonces no cabe en la mente, en el corazón de un hijo de Dios que no quiera hablar con su Padre. Yo quiero hablar con mi Padre todos los días. Si estoy haciendo cualquier cosa aquí, Padre Celestial, muchas gracias por este día, gracias por esto, a andar orando en todo tiempo. Pero hay pueblo de Dios que usted los llama a orar, hermanos, y en vez de alegrarse, se ponen como molesto. Yo no entiendo esto. Si es un hijo de Dios, tú debes sentirte contento porque vas a ir a hablar con tu Padre. Entonces, debemos de perseverar en la oración. Ya hablamos de perseverar en la gracia, ahora perseveremos en la oración. Dice Colosenses 4, el 2 y el 3. Lea conmigo. Dice Pablo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Sabe qué es velar? Es estar siempre con los ojos abiertos para que todas las decisiones que usted tome, todas las palabras que salgan de tu boca, todos los pensamientos que vienen a tu mente, no sean algo que desagrade a Dios. Porque si andamos descuidando nuestra vida espiritual, tarde que temprano, ese descuido nos va a llevar a desobedecer a Dios. Usted recuerda en la Biblia, hermano, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, dice la Biblia que Jesús se levantó de no estaba orando y llegó y estaban todos los apóstoles, discípulos, estaban dormidos. Y él le dijo, ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora, ni una hora habían podido orar con Jesús. Estaban a horas de que Jesucristo fuera crucificado en la cruz, de que fuera maltratado por los romanos y fuera maltratado por los judíos, y no lo apoyaron en oración. Se hicieron, se fueron a dormir. Y Jesús le dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero antes le dice, velad y orad para que no entréis en tentaciones. Entonces es muy importante. La mayoría, créame que sí. Yo estuve investigando un dato muy importante. Más del 80% de los cristianos que están fríos espiritualmente, que están desanimados espiritualmente, que no se deleitan sirviéndole a Dios, que no se deleitan por ir a la iglesia, que no se deleitan por promover la unidad en la iglesia, son personas que han dejado de orar.
que han dejado de orar. Tú sabes que todas esas cosas las tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Tenemos que interceder por las personas. Tenemos que clamar por las naciones, clamar por los hermanos que han apartado de los caminos de Dios. Tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que promover la unidad, el amor en la iglesia. Tenemos que servir a Dios con integridad. Y para que usted pueda hacer todo eso y se pueda deleitar haciendo eso, usted y yo necesitamos la oración. Por eso Cristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. En palabras sencillas, cuando nosotros dejamos de velar y dejamos de orar, le abrimos la puerta al enemigo para que nos guíe por un camino que no es el camino de santidad, no es el camino de Cristo Jesús. Entonces es muy importante, si usted persevera en la voluntad de Dios, si usted persevera en la oración, nunca sus pies se van a apartar de la voluntad de Cristo Jesús. Nunca se van a apartar. El versículo 3 dice así, orando también al mismo tiempo, dice Pablo, por nosotros, para que el Señor abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Estaba preso y estaba preocupado por seguir predicando. Eso es ser perseverante en los caminos de Dios. Que tú tengas un problema en tu vida, pero tú digas, no, yo no tiro la toalla, no importa. Entre más problemas tengo, más me acerco a Dios. Entre más problemas tengo, más busco a Dios de rodillas. Pero presta atención a algo. Una persona que no es perseverante, cuando vienen los problemas, en vez de acercarse a Cristo, se apartan de Jesucristo. Y no solamente eso, se apartan y después culpan a Jesucristo. Ese es el gran problema. Salen culpando a otras personas. Eso no es así. Cuando tengas más necesidad, cuando te sientas más débil, más frágil espiritualmente, cuando tus fuerzas te van traicionando, cuando tú tienes demasiado problema a tu alrededor, acércate más a Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice Pablo en Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber acabado estar firme. Pero la fortaleza espiritual para tu vida viene en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza espiritual, la solución para tu problema no es alejarte de Jesús, no es abandonar una iglesia, no es abandonar lo que Cristo te mandó a hacer. No, la fortaleza espiritual viene cuando tú te acercas más a Cristo el Señor. Perseverar en la oración no es una opción para nosotros, es una necesidad para nuestra vida espiritual. Toda persona, todo hijo de Dios que entiende esto y persevera en esto, nunca jamás sus pies resbalarán, porque Dios les sostendrá con su diestra de poder. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 16. La otra cosa que tenemos que perseverar, hermanos, debemos de perseverar siempre haciendo el bien. Nunca participes con otra persona para hacerle mal a otra persona. No lo hagas. Y peor a un hijo de Dios. Hay muchas personas que se han vuelto cómplices de la maldad de otras personas. Han incubado en sus corazones la maldad de otras personas para hacerle mal a un hijo de Dios. Eso no lo hagas en tu vida, porque eso va a acarrear juicio sobre tu vida y hasta maldición sobre tu vida. No participes de pecado ajeno, dice Pablo a Timoteo. No te involucres en esas cosas. Ora por las personas, ora por el necesitado. No te prestes para ser un instrumento de maldad, para hacerle mal a otra persona, porque Dios está viendo esas intenciones del corazón. Y ese tipo de comportamiento, ese tipo de actitud traen juicio y traen cosas muy malas sobre aquellas personas que perseveran en eso. Mira lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 17 en adelante. Dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan división. No, perdón, Romanos 12. Aprendan a perdonar, Romanos 12:16, estaba en otro, perdón. Romanos 12:16, dice el 16, unánimes entre vosotros, dice, no altivos,
Esa es la característica de la iglesia. Mire qué bonito. Dice, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociado con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis, dice, a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esa es una cosa en la cual tenemos que perseverar. Mira, te voy a explicar algo, hermano. Hay un refrán que dice que no todo lo que brilla es oro. Hay muchas personas que aparentan santidad, aparentan humildad, aparentan amor y nobleza en su corazón. Pero detrás de toda esa falsedad hay algo maligno en sus corazones. Presten siempre atención a las intenciones de las personas en sus palabras, las intenciones de las personas en sus hechos, en sus acciones, y verán que detrás no hay cosa buena. Entonces te voy a explicar algo. Muchas veces hay pueblo de Dios que caen en esas trampas, en esos fangos de maldad por ingenuo, porque lo creen a todo. Mira, escudriñalo todo. Pide la dirección de Dios y siempre dispón tu corazón y tu mente. Escucha bien, toma este consejo. Dispón tu corazón, tu mente y tu voluntad siempre para hacer el bien. Si alguien te quiere motivar a hacer el mal, dile que tú eres un hijo de Dios y que tú no practicas el pecado porque eres un hijo de Dios. Repréndelo, no participes con él porque te puede traer problemas graves a tu vida. Sigamos leyendo. Estoy en el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No solamente nos manda a hacer lo bueno, sino estar en paz con las personas. Si alguien te ofende, pídele perdón, perdónalo y listo, ya se acabó. ¿Ok? Eso es muy importante. Sigamos leyendo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Eso es lo que te dije anteriormente. Tú perdónalo y déjalo en la mano de Dios, porque tarde que temprano, si esa persona no se arrepiente y sigue haciendo sus cosas, Dios se va a encargar de ello, pero tú no ensucies tus manos. Sigamos leyendo. Dice, no, si no dejar lugar, dice, a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, nunca te canses de hacer el bien. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 8, que no nos cansemos de hacer el bien. Que hagamos el bien entre tanto que tengamos oportunidad, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces es muy importante. Nunca programes tu mente, tu tiempo, tu palabra, tu corazón para hacer el mal a una persona. Nunca le hagas mal a la gente, ni de frente ni a espalda de las personas, porque Dios justo está viendo todas esas cosas y eso puede traer graves problemas sobre tu vida. Hay que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Quiero que leamos el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí para atrás, versículo 43 al 47. La otra cosa que tenemos que hacer, perseverar, hermanos, es en promover, en vivir y predicar la unidad y la armonía en la iglesia. Eso es lo que tenemos que perseverar siempre juntos como hermanos. Era una de las cosas que la iglesia primitiva vivía. Y por eso es que la gloria de Dios se manifestaba sobre ese pueblo de una manera sobrenatural. Entonces, cuando hay disensión entre el pueblo de Dios, cuando hay contienda, cuando hay amargura, hay rencores, hay celos amargos, celos carnales, cuando hay todas esas cosas, la presencia de Dios no se mueve. Cuando usted va a la iglesia, yo voy a la iglesia, nosotros vamos por Cristo Jesús. Vamos, pues queremos que la presencia de Dios nos visite y seamos bendecidos grandemente. Yo voy por Jesús, yo no sé por quién va usted, pero yo sé que la mayoría vamos por Cristo Jesús. Pero se imagina usted qué triste que usted vaya por Cristo Jesús y porque hay problemas dentro de una congregación, el Señor Jesús no se manifiesta en los corazones. Entonces bloqueamos la presencia de Dios. Entonces necesitamos nosotros perseverar en la unidad y en la armonía dentro del pueblo de Dios. Mira lo que dice Hechos 2, 43 en adelante. Ok. Dice el 43. Y sobrevino temor a toda persona.
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es lo bonito. Debemos de poner de nuestra parte todo el tiempo. Siempre piense algo muy importante. Tómese estas dos informaciones. Número uno, todas las personas a las cuales usted convive en una iglesia, todos somos imperfectos. Y tarde que temprano, por algún tipo de cualquier razón, podemos cometer errores, cometemos errores. Número dos, no existe una iglesia perfecta donde usted solo pueda ir y todo esté conforme a lo que usted quiere. No, cuando una persona abandona una iglesia porque no puede convivir con los imperfectos, porque él se considera perfecto y que las personas que están ahí son indignas para ser sus compañeros de la iglesia. Necesitamos amarlo por lo que somos, no por lo que hacemos o por lo que dejamos hacer. Necesitamos promover la unidad, pedir a Dios que nos guíe y nos dé la fuerza para poder seguir adelante y amarnos así como somos. El versículo que sigue dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, ahí está el punto importante. Dice que perseveraban unánime. Qué bonito, no había división, no había envidia, no había ambición, quitarle cargo a otra persona, no había nada de esas cosas. Era gente de un corazón muy noble, muy sencillo, eran personas que amaban a Dios, amaban la obra de Dios y perseveraban en el lugar donde Dios los había puesto. Dice así, y perseverando unánimes cada día en el templo, no dice los domingos solamente, dice cada día, presta atención. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es muy importante, hermanos. Tener esa sencillez en el corazón para hacer las cosas. Porque hay gente que son muy maliciosas para hacer cosas. Y el problema es que se engañan así solo porque Dios conoce las intenciones del corazón de los seres humanos. Y el versículo que sigue dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a ver la última cosa que tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en el conocimiento, en el temor y la obediencia a la palabra de Dios. Tres cosas, en el conocimiento, en el temor y la obediencia a la palabra de Dios. Hay que ser perseverante en la palabra. Dice Santiago capítulo 1, vamos a leer versículos 22 al 25. Vamos a darle la gloria a Jesús. Dice el 22, pero sed hacedores de la palabra. En otras palabras, vivid lo que estás escuchando, lo que sabes. ¿Okay? Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una persona que solamente oye, pero no la vive, se engaña a sí solo. ¿Por qué razón? Porque se cree sabio y no es sabio. El sabio es aquel que vive lo que sabe, es aquel que vive el consejo de Dios. Eso es sabio. El otro es conocedor. Y te voy a explicar algo. Dice Pablo que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Cuando el conocimiento está en el corazón del hombre, pero en el corazón del hombre también hay obediencia y hay amor, entonces eso vuelve en sabiduría. Pero si en el corazón del hombre no hay temor, no hay amor, no hay fe, toda información que venga a su mente y a su corazón va a ser para mal en su vida. ¿Por qué? Porque se va a envanecer, se va a creer que es superior que los demás. Se va a creer de que si él no hace las cosas, nadie más la puede hacer. Eso es envanecimiento. Entonces eso es lo que pasa. El conocimiento sin el amor de Cristo te trae problemas. Y no solo te trae problemas de envanecimiento, sino que también es ese conocimiento que tú ya has adquirido, Dios te lo va a demandar en el día de juicio. Cristo dijo estas palabras: yo a la verdad no vine a juzgar a los hombres, pero la palabra que yo os he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Lo que tú ya sabes de la palabra de Dios, eso es lo que tú tienes que vivirla y vivirla con un corazón humilde. Y es ahí donde Dios se glorifica.
Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El versículo 25 es para nosotros. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice Santiago, y persevera en ella. Eso es tremendo. Dice así, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esas 5 cosas será que tenemos que perseverar nosotros como hijos de Dios. Hagamos un repaso. El número 1 es la gracia de Dios. El número 2 es la oración. El número 3 es la palabra de Dios. El número 4 es la comunión. Y el número 5 es en la gracia del Señor. En la oración, en la gracia de Dios. En hacerle bien al prójimo, hacerle bien a los demás. Si entendemos esas 5 cosas que son sencillas de entender, pero créame que si tienes fe, son fáciles de hacerla. Pero si no tenemos fe en el corazón, no va a ser fácil para hacerlo. Necesitamos ser perseverantes. Cristo dice esta palabra, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 24, y el que persevere hasta el fin, Mateo 24, 13, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tomemos esa decisión, tomemos ese riesgo y tomemos ese reto de cruzar el desierto como viendo al invisible, no volteando a ver atrás. Yo oro, hermano, para que esta palabra entre hasta su corazón y que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de su palabra. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé temor en el corazón para poder vivir la voluntad del Señor. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos a tu presencia, venimos a tu trono de gracia. Lo hacemos, mi Dios, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Primeramente, agradeciéndole, Señor, porque su muerte en la cruz, Señor amado, es la que nos da la fe y la sabiduría y la fuerza para seguir adelante, creciendo, creyendo que en tu voluntad, Señor amado, nosotros somos bendecidos en abundancia, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amado Padre. Queremos pedirle perdón en esta noche, Dios, por los pecados que hemos cometido. Y queremos también, Señor, conscientes y voluntariamente, queremos perdonar a nuestros ofensores. Sé, Padre, que por predicar la verdad, que por caminar en integridad, vamos a tener problemas en nuestras vidas. Pero tu palabra dice, Señor amado, que somos bienaventurados cuando padecemos por la causa de Cristo Jesús. Pedimos perdón y perdonamos, Señor, y oramos para que tu pueblo sea bendecido, Señor, en el conocimiento, el temor, la obediencia de tu palabra. Que su palabra, Señor, corra y sea prosperada en los corazones de sus hijos y que el pueblo suyo pueda renovar sus fuerzas cada día para que vivamos en tu perfecta voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, cada día a ser perseverantes en tu voluntad. Que nada ni nadie, como dijo tu siervo Pablo, que nada nos separe del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendiga a su pueblo, guárdalo, protégelo donde quiera que estén o anden. Y que siempre usted sea glorificado. Padre, queremos orar también. Una vez más, Señor, pedimos oración por el papá de nuestros hermanos Posadas. Pedimos, Señor, que tú vengas sanando su cuerpo, su totalidad, Dios. Que tú lo vengas restaurando a él y a su esposa. Señor, levántalo de donde quiera que estén. Señor amado, sánalo para la gloria de tu santo nombre. Nos unimos en oración con nuestros hermanos y te pedimos misericordia y le pedimos conforme a su voluntad. Tu palabra dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, sabemos que usted nos escucha. Y por eso oramos conforme a su voluntad. Y su voluntad es esta, que por la llaga de Jesucristo nosotros hemos sido sanados. Enviamos esa voluntad a la vida de nuestros hermanos
y los declaramos sanos para gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, honor y gloria hoy, mañana y siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que haya Dios hablado a sus corazones. Al mío siempre me habla. Necesitamos poner en práctica estas 5 cosas y necesitamos tomar la determinación para ser perseverantes en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Ser perseverantes en la voluntad del Señor. Ese es el plan de Dios. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Pasen muy buenas noches. Que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones. Mañana, aquí estamos, si Dios nos presta vida, 6:30 de la tarde. Usted está con su frijolito ahí en su plato y yo estoy aquí con la palabra de Dios. Pero vamos a seguirle para adelante en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Pasen buenas noches, hermanos. Amén.